un honor para mí estar en Salvemos a la Familia. Si las cuentas no me fallan, por cuarta vez. Por cuarta vez, así que gracias a los pastores Guillermo, Milagros, gracias por volverme a invitar. Cada año a mí me encanta volver, aparte nos tratan tan bien que es un verdadero gusto. Gracias a los amigos que se han acercado esta mañana a compartir de este maravilloso evento. Tenemos mucha gente y eso es muy bueno. ¿Quiénes han estado anoche en la conferencia sobre globalismo? Si puede levantar la mano, por favor. Bien. Bueno, tenemos un porcentaje bajo que estuvo anoche y no va a ser un problema para entender la conferencia de hoy. Hola, Itiel, ¿cómo estás? Es gusto verte. No va a ser un problema para entender la conferencia de hoy, pero aquellos que han estado anoche le van a sacar un jugo especial. ¿Por qué? Anoche estuvimos durante 1 hora y media definiendo un nuevo concepto político, un concepto político que ha irrumpido en el discurso sobre lo político del siglo XXI, y ese concepto es el de globalismo. Hicimos ayer todo un raconto, hablamos de filosofía política. Durante 1 hora y media estuvimos viendo cómo el poder del Estado-nación estaba siendo transferido hacia órganos supraestatales como Naciones Unidas, como OEA, como el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. No hablamos del Foro Económico Mundial anoche, pero también podríamos haberlo agregado. Y decíamos al finalizar la conferencia que los términos nuevos en política aparecen cuando emergen nuevos contextos. Estamos viviendo un nuevo contexto político, estamos presenciando un momento de quiebre en la forma en que Occidente se organizó políticamente. El Occidente se organizó políticamente a través de unidades territoriales de poder que llamábamos estados nacionales. Desde el siglo XVI en adelante, la gente del siglo XVI tuvo una sensación bastante parecida a la que nosotros vamos a empezar a tener a partir de ahora, que es que el mundo cambia. El mundo cambia, se abandonó la Edad Media, se empieza a abandonar el sistema feudal y empezamos a ingresar en el dominio del Estado, que pronto se hará además Estado nacional y poco después también Estado democrático. Y nuestro siglo XXI es el siglo del ocaso del Estado. Es el siglo en que el Estado se ve tan debilitado que sus poderes empiezan a redirigirse hacia órganos no territoriales, que no tienen patria, que no tienen pueblo, que no tienen una nación en particular, sino que son organismos burocráticos que están por encima de los pueblos. Naciones Unidas es el ejemplo más claro al respecto. Su Agenda 2030, que ahora quiere ser Agenda 2045, es la consecuencia esperable de una redistribución del poder político que estudiábamos anoche. Hago esta pequeñísima síntesis atendiendo a que es un porcentaje bajo el que nos acompañó en la noche de anoche. Entonces, para ponernos todos en la misma página. Hay un nuevo concepto político que es el que vamos a tratar ahora esta mañana. Nuestro lenguaje político está mutando, está cambiando porque lo político está mutando. Y hay una nueva palabra que vamos a ver si levantan la mano quién la ha escuchado anteriormente. Woke o wokeismo, woke. Levanten la mano. Es tan nueva que es un bajo porcentaje el que la ha escuchado. Es una palabra que debe tener no más de, en el lenguaje más o menos corriente, esta palabra debe tener 3 años. 3 años. Y nosotros, que no podemos estar siempre llegando tarde a los temas, necesitamos comprender qué significa. Por eso he preparado esta conferencia para esta mañana, porque es una palabra que empezaremos a escuchar cada vez más, porque es el signo de las ideologías dominantes de nuestros tiempos. Wokeismo.
Es una palabra que viene del inglés, es una referencia o es una derivación de wake, de despertar. Los wokes, como les dicen en España que no les gusta pronunciar el inglés, como el wifi, los wokes, y nosotros diríamos los wokes porque queremos hacernos los que sabemos hablar inglés. Los wokes o los wokes vendrían a ser aquellos que han despertado. Claro que este término es propagandístico. Esto es una autodenominación de un grupo ideológico radical que quiere contagiar su entusiasmo con determinadas ideologías a partir de esa metáfora, el despertar, que es una metáfora religiosa. Es una metáfora religiosa. Piensen en los grandes despertares en los Estados Unidos de hace por lo menos un siglo, o más, siglo XIX. Los grandes despertares eran despertares cristianos. Incluso piensen en otra metáfora que es el de la luz, el iluminismo o la ilustración. La luz encandila y encandilando me despierta a una verdad que antes no estaba frente a mis ojos, pero ahora la luz me la provee. La luz ha sido siempre para nuestra cultura una metáfora tanto de verdad como de conocimiento, como de despertar. En Platón hay una alegoría que es clásica de un conjunto de hombres que están en una caverna. Imagínense ustedes, Platón siglo IV antes de Cristo. Imagina esta situación. En una caverna hay un grupo de hombres, hay una comunidad de hombres. Esos hombres están encadenados mirando contra la pared de la caverna y atrás de ellos hay un fuego. Y ese fuego, ¿qué hace? Refleja sombras de las cosas reales que están fuera de la caverna. Y los habitantes de la caverna solo miran las sombras de las cosas y piensan que esa es la realidad. Pero un día uno de ellos logra sacarse las cadenas y cuando sale de la cueva, ¿qué le pasa? Dice Platón, la luz del sol lo encandila y le duelen los ojos. Y le cuesta recuperar la vista, pero una vez que la recupera, mira la verdad. La luz le hace ver la verdad. Y el fin de la historia es un poco trágica porque el señor en cuestión vuelve a tratar de contarles la verdad a los otros ex compañeros de caverna y lo terminan matando, o podrían terminar matándolo, dice, para ser estricto Platón, porque era más cómodo mirar las sombras que contemplar la verdad. Es decir, primera noción. Wokismo tiene el poder de las metáforas más exitosas de la cultura occidental. La idea del despertar, la idea de la luz, la idea de reconocer algo que antes no estaba frente a nuestros ojos y que nos encandila, que nos puede doler, pero que implica un cambio radical en nuestra vida. Wokismo y progresismo no son exactamente lo mismo. Son dos ideologías que habitualmente las pensamos como sinónimas, pensamos que son lo mismo, por lo menos aquellos que han escuchado previamente la palabra wokismo o woke o woke, lo usan de manera intercambiable porque refiere a una militancia común, pero filosóficamente no es exactamente lo mismo. En esta conferencia vamos a estudiar las dos palabras. Vamos a ver qué es el wokismo y vamos a ver qué es el progresismo, porque en definitiva estos dos elementos son los marcos ideológicos del globalismo. El globalismo avanza conforme esos dos caballos de Troya. Wokismo y progresismo son los dos caballos de Troya de la agenda globalista.
Wokismo y progresismo enmarcan, por ejemplo, la totalidad de la Agenda 2030, enmarcan lo que ahora se empieza a llamar Agenda 2045, enmarcan la mayoría de las conferencias y producciones literarias del Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima. Vamos a entrar entonces en materia después de esta introducción. ¿Qué es el progresismo? Esta palabra les suena. A ver, levante la mano quien ha escuchado esta palabra antes. Y no sean tímidos porque necesito hacer una encuesta real. Bien, esta es mucho más conocida. Gracias. Esta es una palabra mucho más conocida que wokismo. ¿Por qué? Porque es una palabra mucho más vieja. Wokismo, ¿cuántos tiempos tiene? Digamos así, para nuestro discurso político, 3 años. Si vamos a ver en los Estados Unidos qué día se originó o en qué contexto, y podemos contar quizás algo más de años, un poquito más de una década, pero se empieza a popularizar hace más o menos 3 años. En cambio, progresismo es una palabra que tiene mucho más tiempo, tiene mucho más recorrido. Es una palabra que ha acompañado a la filosofía de la modernidad. Atención, vamos a hablar de cosas, digamos así, que son especializadas. Yo tengo el desafío de poder bajarla a un público que no se dedica a estas cosas, porque la intención es precisamente que salgamos de aquí conociendo muchas cosas nuevas que nos pueden parar frente a los desafíos políticos y culturales de una forma distinta. Cuando uno ignora la política lo maneja uno como quiere. Por eso el esfuerzo de estas conferencias es, vamos a dar conferencias con un nivel universitario porque necesitamos levantar el nivel de la formación política de nuestra gente, porque lamentablemente a nuestros políticos le ha convenido que el pueblo se mantenga en la ignorancia, porque un pueblo ignorante es mucho más fácil de controlar. Entonces, vamos a ello, vamos con la autoestima arriba, vamos a meternos con ganas en el asunto. El progresismo acompaña la filosofía de la modernidad. La filosofía de la modernidad, ¿a partir de qué siglo más o menos se empieza a constituir? A partir del siglo XVI-XVII. ¿Bien? Pero llega un punto álgido, un punto de máxima expresión en el siglo XVIII. Vamos a la próxima, por favor. A fines del siglo XVIII, la idea de progreso ya va a estar muy desarrollada. Los filósofos, incluso los filósofos políticos, van a empezar a pensar la historia como un camino de progreso indefinido. ¿Qué es el progresismo? El progresismo es la idea de que la historia avanza indefinidamente hacia una superación permanente de las propias condiciones de vida humanas. Ustedes podrán pensar, pero ¿esto qué tiene de nuevo? Bueno, tenía mucho de nuevo, porque antes de la filosofía de la modernidad, antes de estos momentos, el hombre contemplaba la historia de otra manera. La contemplaba de otra manera. O la contemplaba como idéntica a sí misma. El cambio social era tan lento, que las generaciones nacían, vivían y morían mirando lo mismo. Nacían, vivían y morían mirando lo mismo. Nosotros nacemos, vivimos y cada 5 años el mundo cambia. Cada 5 años el mundo cambia a tal paso que hoy tenemos que hablar de un lenguaje nuevo. Cambia. Y las generaciones empiezan a vivir en marcos de experiencia desconectados. Las generaciones viven en distintos niveles de experiencia porque han vivido en mundos distintos. Al mismo tiempo confluyen experiencias temporales muy disímiles, muy distintas. Esto no pasaba antes. No pasaba porque el cambio social era muy lento. Entonces el abuelo podía enseñarle al nieto cómo vivir. Hoy el nieto le enseña al abuelo cómo manejar el cajero automático.
o cómo mandar un mensaje por WhatsApp, o cómo hacerse una cuenta en Instagram o en Facebook. Claro, se invierten los roles porque el tiempo cambia muy rápido. En épocas premodernas, el hombre también le asignaba al tiempo la forma de la revolución. Pero ustedes dicen, pero si la revolución es cambio. No, la revolución antes apuntaba al movimiento de los astros. Y el movimiento de los astros no era un cambio perpetuo, sino era un retorno a lo mismo. Era un círculo. La revolución antes era un círculo. ¿Qué significa esto? Significa el movimiento de la naturaleza. ¿Cómo cambian las estaciones, por ejemplo? Es un ciclo. Vuelve al inicio. Verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. Y las gentes que tenían un contacto con la naturaleza miraban eso. Y miraban los árboles. Y a los árboles se les caían las hojas, pero después se regeneraban y después se les caía y después se regeneraban. El tiempo era un círculo. La gente no pensaba que hubiese una línea ascendente de un progreso continuo, de una historia que avanzaba por pasos. Y el mundo cristiano concebía el avance del tiempo, pero el avance del tiempo tenía un final fuera de este mundo, no en este mundo. No era una filosofía de la historia, era una filosofía teológica. Esto en el siglo XVIII empieza a cambiar cuando el hombre se convence de que él es el actor de la historia y que con su razón y con su voluntad puede empezar a crear condiciones de vida, en principio, mejores que las anteriores. Y un señor llamado Condorcet lo va a describir muy bien en un libro que es un clásico, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, fines del siglo XVIII. Condorcet va a poner toda su esperanza en la humanidad, advirtiendo que el triunfo del progreso es inevitable, que hay un espíritu que se desenvuelve en el mundo que empuja al hombre a una situación de permanente ascenso, de permanente mejoría. Este es el espíritu del progresismo. Ya vamos a entrar en la materia política, pero antes que política y antes que cultura, el progresismo es una filosofía de la historia. Una filosofía de la historia es una reflexión en torno a la forma en que se desenvuelve el tiempo. ¿Cómo se desenvuelve el tiempo? ¿Como un círculo? ¿Como un punto? ¿Como un retorno? ¿O como un ascenso? El progresismo dice como un ascenso. El mañana siempre es mejor que el ayer. Lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Cuando uno transporta este modelo mental al campo de, vamos a la próxima, de la cultura, tenemos entonces un progresismo cultural. El progresismo cultural tiene su ámbito propio, que el propio nombre lo dice, que es el medio cultural. Para el progresismo cultural, toda novedad está destinada a ser superior a lo que está por detrás. Ejemplo, la institución familiar natural. ¿Cómo se compone? Madre, padre y el producto de su amor, hijos. Ahora tenemos una novedad llamada familias diversas. ¿Qué serían las familias diversas? Todo aquel agrupamiento que no esté fundado en el amor entre un hombre y una mujer. Con lo cual podría ser un hombre, una mujer, un grupo de 4 personas, de 5 personas, de 10 personas, un hombre con un animal, un hombre solo, una mujer sola, un hombre con su perro, una mujer con su gato, Taylor Swift. Y ustedes dicen, de acuerdo a esta filosofía, yo debería concluir que eso, dado que es una novedad, es superior a aquello que ha sido a partir de ahora, tradición. La tradición se convierte en tradición siempre que aparece una novedad y que nos muestra que había algo que ya se estaba volviendo viejo. Y le llamamos tradición. Por eso también hablamos de la familia tradicional.
Lo curioso, en el caso del que estamos hablando, sin hablar mucho más sobre él, pero una notita a pie de página, es que la llamada familia diversa en realidad no es diversa, sino que es lo mismo. El hombre con el hombre es lo mismo, la mujer con la mujer es lo mismo. Y precisamente por ser lo mismo es que no son familia, porque la vida les está vedada como reproducción. Hasta tal punto han manipulado el lenguaje que nos han hecho decir que lo que era lo mismo en realidad era diversidad, y lo que realmente era diversidad del hombre y la mujer, que son diversos y por eso generan vida nueva, en realidad eran tradición. El ámbito de la cultura además involucra otras cosas. Involucra, por ejemplo, el arte. ¿Han ido alguna vez a un museo de arte postmoderno o arte contemporáneo? Van a encontrar muchas cosas y muy pocas podríamos decir que son bellas. Uno, por ejemplo, puede entrar y ver un retrete. Uno puede entrar a uno de estos museos y ver, literalmente, estos no son ejemplos que yo estoy inventando, son grandes obras de arte contemporáneas. Puede ver una lata que dice, con otras palabras yo voy a moderarme, estiércol de artista. Y se supone que adentro el artista ha defecado, ha puesto allí el estiércol y eso es una obra de arte. Puede ver, por ejemplo, una cama extendida con botellas de alcohol, con condones, con restos de comida rápida, una cama espantosa, un asco. Y eso está expuesto en un museo. Incluso hay gente a la cual otra gente se le burla porque colocan en museos objetos tontos, como por ejemplo la funda de un colchón, estas fundas de plástico con las cuales te vienen los colchones nuevos, colocan las fundas de plástico y entonces le dicen a los espectadores de ese museo que esta es una gran obra de arte y los espectadores se quedan una hora contemplándola y diciendo esto es muy bello. ¡Qué belleza! Y en realidad es una broma que le están tendiendo. ¿Por qué? Porque le han hecho perder hasta tal grado la noción de lo que significa lo bello por seguir lo nuevo, que esas personas ya no tienen ningún criterio. Pero según el progresismo cultural, la cama con condones, alcohol y comida rápida es mucho mejor que cualquier cosa que se haya hecho antes. La lata con el estiércol del artista es mucho mejor que alguna obra majestuosa de la antigüedad, simplemente porque lo nuevo es mejor que lo viejo. El lema del progresismo, para poder entenderlo, es ese mismo. Todo lo que está después es superior a todo lo que venía antes. La lógica, por supuesto, es la de la destrucción creativa. Para poder crear algo nuevo, debo destruir lo que está antes. Para poder tener una mejor forma de familia, la familia diversa, tengo que destruir la familia natural. Para poder tener una mejor contemplación de la belleza, debo destruir la belleza producida por artistas de siglos anteriores. Los productos característicos del progresismo cultural son, ya he mencionado muchos de ellos, el arte contemporáneo, la filosofía posmoderna, la posverdad. La posverdad es un concepto muy nuevo, es que todo esto es nuevo, amigos, todo. La posverdad es un concepto del año 2016 que el diccionario de la Universidad de Oxford lo calificó como la palabra del año. La posverdad es la sensación de nuestra cultura de que ya no hay verdad y ya no hay mentira, ya no hay nada que sea verdadero, ya no hay nada que sea falso o que sea mentiroso. Por lo tanto, todo es una interpretación, todo está sujeto al punto de vista de cada quien, todo es relativo. ¿Han escuchado esa expresión? No, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Bueno, esta gente en realidad no podría vivir consigo misma porque si todo fuera relativo, ¿por qué, por ejemplo, comen un pedazo de carne y no un pedazo de piedra? Por ejemplo, no puede desarrollarse la vida humana bajo la interpretación de que la realidad es absolutamente relativa, porque esa misma afirmación ya es un absoluto. Decir que toda verdad es relativa
es pronunciar una verdad absoluta. La verdad absoluta de que toda verdad es relativa. La ideología de género es un desprendimiento del progresismo cultural. En el orden de la vida sexual humana, el viejo sexo biológico es despreciado, es propio de un sistema anticuado, es retrógrado, ultraconservador, medieval, frente a un liberador género que hemos descubierto, hemos despertado. Hemos descubierto que había algo llamado género, que encima lo podíamos autoconstruir a través de nuestra autopercepción. El género es un concepto que entonces destruye el concepto de sexo. El transhumanismo es mucho mejor el hombre mezclado con la máquina que el hombre en su estado natural. Y el futuro es transhumano, como viene advirtiendo Miklos Lukács. Y por supuesto el masoquismo histórico. Esa filosofía de la historia donde todo momento posterior es mejor, superior que todo momento anterior, te lleva a un desprecio tremebundo de tu propia historia. Empezamos a mancillar nuestro pasado, despreciamos nuestras raíces, nos desenraizamos, sacamos nuestras propias raíces porque nos enseñan a despreciar todo lo que ha estado antes que nosotros. ¿Cuál sería el propósito del progresismo cultural? Algo llamado liberación. Queremos liberar al hombre de los mandatos de la belleza, arte contemporáneo. Queremos liberar al hombre de algo llamado verdad, por lo tanto tenemos posverdad. Queremos liberar al hombre de algo llamado sexo, por eso tenemos ideología de género. Queremos lograr al hombre de sus propias limitaciones biológicas, por eso tenemos algo llamado transhumanismo. Queremos liberar al hombre de su propia historia, por eso tenemos el masoquismo histórico. El hombre sería por fin liberado gracias a las fuerzas del progreso cultural. Vamos a la próxima, por favor. Sin embargo, el progresismo cultural, y esta es mi tesis, es radicalmente anticultural. Porque para que haya cultura tiene que haber raíz. Cultura viene de cultivo, coler en latín. Para que haya cultura tiene que haber cultivo. Así como cultivamos la tierra, y eso implica un trabajo con el cuerpo, un trabajo humano sobre la tierra para que la tierra al cabo del tiempo dé fruto, la cultura es un trabajo sobre el espíritu, un trabajo en el cual las sucesivas generaciones se van pasando una antorcha. Se van pasando la antorcha de los descubrimientos, de las experiencias, de las vivencias, de las creaciones, de las fuentes y los efectos del espíritu. Cuando aparece el progresismo cultural, a uno se lo enemista con todo ese trabajo que a uno le ha llegado desde atrás. Y se le enemista entonces con las generaciones anteriores. Ortega y Gasset, un filósofo español que escribió un gran libro titulado La rebelión de las masas, allá hacia fines de la década de 1920, decía lo siguiente: el hombre no es nunca un primer hombre. Comienza desde luego a existir sobre de pretérito amontonado. El hombre empieza a existir sobre una altitud, sobre lo alto, no sobre lo bajo. Es decir, la historia nos lleva hacia arriba. Pero eso no significa que podamos negar nuestra historia, que podamos mancillar nuestra cultura, porque dependemos de ella para ser quienes somos. Este es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. ¿Por qué el hombre es más poderoso que el tigre? ¿Por qué el hombre es más poderoso que el tigre? Porque el tigre tiene la maldición de tener que aprender a ser tigre desde cero en cada uno de sus ejemplares. El tigre no acumula historia. El tigre no tiene historia. El tigre no tiene cultura. El hombre en realidad no es una criatura físicamente fuerte.
no somos físicamente fuertes. Traten de luchar contra un oso, traten de luchar contra un león, contra un tigre, contra una pantera. Van a perder. ¿Pero por qué somos superiores? Porque hemos transmitido cultura y eso nos ha permitido elevarnos. Simone Weil, una contemporánea de Ortega y Gasset, pero francesa, una filósofa, decía: un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. El pasado te da tesoros que los tenés que saber conservar, porque merecen conocerlos las generaciones que a su vez te van a suceder. El progresismo cultural lo que hace es enemistarte con todo pasado y te lleva a la arrogancia de creer que sos autosuficiente, que vos sos el creador de una nueva cultura y que esa nueva cultura te pertenece por entero. Vamos a la próxima, por favor. Hay un progresismo político o jurídico. Hemos hablado del progresismo cultural, vamos a hablar del progresismo político o jurídico. Su ámbito son los poderes del Estado. ¿Cuál era el ámbito del progresismo cultural? Las instituciones culturales, la familia, las iglesias. Hay iglesias que están infectadas de progresismo. Los museos, los libros, el arte, la literatura, la televisión, la música, el cine, etc. Ahora, cuando hablamos de progresismo político, estamos hablando que su ámbito ya está en la institución política por definición de nuestro mundo moderno, que es el Estado. La lógica ya no es la destrucción creativa, o sea, la idea de destruir lo que está antes para dar vida a algo totalmente nuevo. La lógica del progresismo político es la progresión de derechos. Entramos en materia política. ¿Han escuchado alguna vez ustedes: queremos más derechos, nos corresponden más derechos? Si uno a esas personas le preguntaran ¿y qué es un derecho?, esas personas no tendrían nada para responder simplemente porque no lo saben. Es una frase armada que se incrusta en las demandas políticas de nuestros tiempos, en la que el ciudadano ha llegado a creer que todo lo que le corresponde son derechos y los derechos no tendrían ninguna contrapartida. No habría deberes, no habría obligaciones, no habría la contrapartida de sustentar lo que ellos llaman derechos, porque los derechos caerían del cielo como maná. Entonces todas las comunidades quieren constantemente algo llamado más derechos. Los productos característicos del progresismo político son el Estado paternalista, desde luego, un Estado que va inflamando, que va inflando la cantidad de derechos que le da a sus ciudadanos. Es un Estado que empieza a convertirse en un padre más que en un árbitro. El Estado reducido, el Estado mínimo, es un árbitro. ¿Qué hace el árbitro? Se fijan reglas y supervisa. ¿Qué cosa? Que se cumplan las reglas. ¿Qué hace el Estado paternalista? Está constantemente sacando a unos, poniendo aquí, llevando a este aquí, reubicando a este otro por allá. Está constantemente interviniendo en la vida de la sociedad que le ha solicitado más derechos. Y como sobrecargan el aparato estatal de derechos, pues entonces el Estado debe crecer. Vamos atrás, por favor. Vamos atrás. El otro producto característico es el socialismo del siglo XXI. Han escuchado, supongo, sobre socialismo del siglo XXI. Cuando a partir de los años 90 se suponía que el socialismo era un proyecto que ya estaba desaparecido, la caída del muro de Berlín en 1989, la implosión de la Unión Soviética en diciembre del 92, todo el mundo suponía que habíamos llegado al fin de la historia, que el socialismo era parte de un pasado de horror, pues reapareció el socialismo en nuestra región. Vino Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, Evo Morales en Bolivia, el matrimonio Kirchner en Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega ya venía desde los 80 en Nicaragua, los Castro venían desde el 59 en Cuba. Después llegó a este país Pedro Castillo, Gustavo Petro a Colombia, Rafael Correa en Ecuador.
Claro, nuestra región se plagó de socialismo justo cuando el socialismo desaparecía del mundo. Bueno, de una parte del mundo, y ese era el punto. Habían desaparecido de una parte del mundo y se había contagiado en una nueva cepa, como hablábamos en la pandemia, había una nueva cepa de socialismo que se llamaba socialismo del siglo XXI en nuestro continente. Claro, ese socialismo del siglo XXI es un progresismo político, porque va inflamando, va abultando, va sobresaturando de derechos a la sociedad y para eso requiere cada vez más poder coercitivo. El garantismo o el abolicionismo penal es un producto del progresismo jurídico. ¿Han escuchado esta expresión, garantismo o abolicionismo penal? ¿No? Bueno. Es la suposición de que el delincuente en realidad es la víctima de su victimario. Ahora sí. Eso es una ideología. Por eso digo, tenemos que empezar a conocer estos nombres porque son lo que está enmarcando nuestras discusiones políticas hoy. El progresismo político ha generado esto, el garantismo o abolicionismo, le pueden llamar de una u otra forma, penal. El delincuente que te mete un tiro para sacarte el celular, en realidad no es un victimario, es una víctima. Es una víctima de la sociedad que lo tiene excluido, que lo tiene marginado. Entonces no lo podés poner preso. A este tipo tenés que, bueno, no sé, llevarlo a un safe space, a un espacio seguro, ¿no? Hacerle que acaricie un osito y que se tranquilice un poco y devolverlo a la vida social porque, pobrecito, es una víctima del sistema, de gente como el que mató para sacarle el celular. Bueno, ¿quién es el mayor enemigo de esto hoy en nuestra región? A ver si sale. ¿Quién es el mayor enemigo del garantismo, del abolicionismo penal en nuestra región, en nuestro continente? Bukele, exacto. ¿Quién es el mayor enemigo del socialismo del siglo XXI en nuestra región? Milei, exactamente. Vamos poniendo en marcha estos conceptos políticos que son importantes. Y, por supuesto, algo llamado discriminación positiva, que lo veíamos anoche, es el producto del progresismo político. La discriminación positiva es a lo que le llaman hoy tener leyes desiguales que traten como privilegiados a una comunidad por suponerla oprimida. Entonces, por ejemplo, tenemos políticas de dádivas y subsidios para trans, porque los trans son oprimidos y por eso tengo que sacar del fruto de tu trabajo en forma de impuestos para pagarle a este señor sus hormonas y sus cirugías plásticas. Porque él es una víctima tuya, porque vos que naciste en el cuerpo correcto, lo has oprimido a él que ha nacido en el cuerpo equivocado. Entonces aparece una legislación que trata desigualmente ante la ley a los sujetos porque supone que uno es oprimido y otro es el opresor. Y esto le llaman discriminación positiva. ¿Cuál es el propósito? El mismo que el progresismo cultural, la liberación de la necesidad a través de los circuitos del poder político del Estado. Vamos a la próxima. Para entender esto, vamos a ir a dos autores. ¿Me están siguiendo? Sí, ¿no? Bien, están acá. Porque yo con esta luz, como no los puedo ver bien, entonces digo, bueno, no vaya a ser que están durmiendo y yo estoy hablando solo. Bien, ok. Miren, dar estas conferencias no es fácil, porque, digamos así, son conceptos que hasta son nuevos para mí. Es decir, si fuesen conceptos... No, esta conferencia es inédita además. Es la primera vez que la doy porque esto está nuevo, que si ustedes me la pedían hace 2 años en Salón de Familia no estaba. Bueno, vamos a ver, vamos a entender esto un poco más. Thomas Marshall, un sociólogo del siglo XX, hacia mitades del siglo XX, publica un ensayo que se hace muy famoso, que nos sirve para pensar esto. Él era de izquierdas y su ensayo se llamaba Ciudadanía y clase social.
Thomas Marshall dice, miren, la historia de los derechos se puede dividir en 3 fases. Y son 3 fases acumulativas, 3 fases progresivas, 3 fases progresistas. La primera fase es la de los derechos civiles, propia del siglo XVIII. ¿Qué son los derechos civiles? El propio Marshall los define así: aquellos necesarios para la libertad individual de la persona, la libertad de palabra, pensamiento y fe, derecho a poseer propiedad y concluir contratos válidos y derechos a la justicia. Son lo que podemos llamar también los derechos liberales clásicos. Cuando Milley, que entiendo que a muchos de aquí lo siguen, dice los derechos legítimos son a la vida, la libertad y la propiedad, se está refiriendo a los derechos civiles tal como los define Thomas Marshall. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho de educar a los propios hijos, el derecho de la libertad de cátedra, el derecho a que se respeten los contratos firmados, el derecho a acceder a la justicia. Todo eso son derechos civiles. En el siglo XIX, esto aparece en el siglo XVIII. Siglo XIX aparecen nuevos derechos llamados derechos políticos. Son aquellos que permiten participar en el ejercicio del poder político como miembro de un organismo dotado de autoridad política o como elector de los miembros de tal organismo. O sea, ¿qué es un derecho político? Es un derecho democrático. Es el derecho a ir a votar y, en todo caso, también, ¿por qué no?, luchar para que a mí se me vote. Ser elector o ser candidato. Derechos políticos. Las luchas por esos derechos se dan en el siglo XIX. Y en el siglo XX aparecen nuevos derechos, llamados derechos sociales. Los derechos sociales, dice Marshall, buscan significar toda la variedad desde el derecho a una medida de bienestar económica y seguridad material hasta compartir plenamente la herencia social y a llevar la vida de un ser civilizado según las pautas prevalecientes en la sociedad. Dentro de este palabrerío, lo que vamos a decir es el derecho social es un derecho material. Es que la sociedad me brinde a mí bienes y servicios que yo necesito para vivir con bienestar. El derecho social es un derecho socialista, porque le estoy imponiendo al otro la carga a que financie para mí bienes y servicios. En cambio, el derecho civil y el derecho político son derechos liberales clásicos, porque la existencia de esos derechos no es una carga para el otro en tanto y en cuanto dejarme en libertad de religión, dejarme en paz con mi libertad de expresión, proteger mi propiedad privada no significa para ellos hacer algo, sino abstenerse de hacerme daño. El derecho liberal clásico imprime en el otro una obligación. Esa obligación es la de abstenerse a hacerme daño. En cambio, el derecho social implica en el otro una obligación que es trabajar por mí, básicamente. Vamos a la próxima. En el mismo tiempo, otro autor, pero por derecha, Marshall era un defensor de estos derechos y de esta progresión del derecho, y él decía, esto es progresista, esto nos lleva cada vez a más bienestar. Hayek, ¿han escuchado alguna vez a Hayek? Hayek es uno de los autores favoritos de, insisto, en este caso, Milley. Es de la Escuela Austríaca de Economía. Hayek se va a escandalizar con este panorama. Va a decir, esto es un verdadero peligro. El progresismo jurídico es peligroso. Vivimos en una época de enorme transformación del derecho en virtud de sus fuerzas internas y podemos afirmar que si los principios que actualmente guían ese proceso se llevan a sus lógicas consecuencias, el derecho tal como hoy lo conocemos, es decir, como la principal protección de la libertad individual, está destinado a desaparecer. El progresismo jurídico, lejos de llevarnos a una situación de mayor bienestar, lo que está haciendo es destruir las bases del derecho. Y tenía bastante razón. ¿Saben por qué? Porque para llevar a sus lógicas consecuencias los derechos sociales y económicos, yo tengo que violentar los derechos a la propiedad privada y a la libertad individual. Si a mí me dicen que Juancito tiene derecho a su vivienda, significa que alguien tiene que pagar la vivienda de Juancito.
Significa que el Estado me puede venir a decir a mí, mire señor, hoy le tengo que sacar más de su propiedad para dársela a Juancito que tiene derecho a su vivienda. ¿Qué están violentando en mí? Dos cosas. Mi propiedad privada, que cada vez es más extraída por el poder del Estado para financiar derechos sociales, y mi libertad individual, porque la propiedad privada es el fruto del trabajo humano. Quien se hace del fruto del trabajo humano trata a ese ser humano como un esclavo. El esclavo es aquel que está condenado a entregar el fruto de su trabajo a su amo. Cuando se va expandiendo el derecho, en este sentido que daba Marshall, lo que se está expandiendo es la sumisión del individuo al aparato político que llamamos Estado, que va a intrometerse con su vida, con su libertad y con su propiedad. ¿Qué está en peligro? El derecho que protegía la libertad individual, la propiedad privada y la vida. Nadie tiene un derecho a un estado particular de cosas si no existe el deber de algún otro de asegurarlo. Cuando les dicen, queremos más derechos, lo que están diciendo es, quiero que el Estado le imponga el deber a esas personas de darme cosas gratis a mí. Esto es muy, muy peligroso porque a los políticos les viene muy bien hacerlo. El político de éxito es el que vive prometiendo cada vez más derechos. Sería muy antipático para los políticos y para la gente que un político diga, miren, yo no voy a prometer más derechos, al contrario, creo que hay muchas cosas que llamamos derechos que en realidad son privilegios porque implican hacerle daño a otra persona en su vida, su libertad y su propiedad. Eso es muy antipático, eso solo se pudo dar en Argentina. Es decir, en general los políticos te prometen cada vez más y más cosas que de algún lado las tendrán que sacar. Vamos a la próxima, por favor. ¿Por qué el progresismo, y llegamos a nuestro punto, por qué el progresismo constituye un enorme favor al globalismo? Habíamos iniciado esta conferencia diciendo, miren, el progresismo y el wokeismo, ya vamos a entrar en wokeismo, todavía no lo hemos hecho, el progresismo y el wokeismo son marcos ideológicos del globalismo. ¿Por qué? El progresismo cultural, por un lado, genera páginas en blanco. Agarra a un hombre y lo borra. Le borra el pasado, le borra la familia, le borra la fe, le borra la patria, le borra la historia que viene en él. Lo borra porque le convence que todo lo que está antes de él es peor. Todo lo que viene atrás de él no tiene valor. Tiene que borrarse y empezar desde cero. ¿Por qué una página en blanco es funcional al globalismo? Porque el globalismo es un proceso de uniformización cultural. El globalismo no pudiera existir si hubieran ciudadanos patriotas que reconocen el poder de su propia cultura y que por lo tanto evitan entregar sus naciones a los poderes globales. Desarraigo, nos dejan sin raíces. Al dejarnos sin raíces estamos como que flotando en el aire. Al dejarnos sin raíces somos brutalmente manipulables. Y además nos atomizan. ¿Qué significa? Que quedamos atomizados. Significa que todos nuestros lazos significativos son cortados. Todas nuestras lealtades son rebanadas en tajos. El progresismo político, a su vez, sirve al globalismo porque sobrecarga el derecho y hace al Estado fallar. Cuando yo sobrecargo una máquina, la pongo por encima de lo que puede dar esa máquina, ¿qué le pasa a la máquina? Le empieza a salir humo. Le empieza a salir humo y se puede prender fuego y se puede venir abajo. Lo que están haciendo con nuestros estados es sobrecargar las demandas para que fallen. Miren Venezuela, sobrecargaron las demandas y ahí tienen las consecuencias. El Estado puede dar como árbitro, no como padre. Somos adultos, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Nuestra vida no es responsabilidad del político. El político debiera impartir seguridad, justicia, defensa, un marco para la educación, un marco para la salud, punto final. No tienen que estar ocupándose de nuestras vidas en todos nuestros detalles porque no pueden hacerlo. No es simplemente que no deban hacerlo, no es simplemente un alegato moral, es un alegato realista. No pueden hacerlo, están incapacitados.
Y como no pueden hacerlo, ¿qué pasa con el Estado? Se sobrecarga y se deslegitima. Empezamos a buscar salvadores en otro lugar. ¿Quiénes van a ser nuestros salvadores? Ay, mirá qué bonito que es el secretario general de la ONU. Nos armó una Agenda 2030 y este señor quiere el fin de la pobreza, quiere el hambre cero, quiere la educación universal, quiere el agua potable y limpia, quiere salvarnos del cambio climático. Nuestro nuevo Mesías ya no es el político paternalista, sino que es el jefe del político paternalista, que es el globalista. Y, por supuesto, dado que los marcos del derecho nacional me han quedado estropeados porque la máquina se sobrecargó y le empezó a salir humito, redireccionamos nuestra vista hacia el derecho internacional y empiezan a multiplicarse los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando yo imprimo dinero en demasía en contrapartida del crecimiento de mi productividad? ¿Qué pasa cuando mi productividad está por debajo de la cantidad de dinero que estoy imprimiendo para darle a la gente? Inflación. ¿Qué significa la inflación? Significa que el dinero pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Porque estoy multiplicando su oferta por encima de las necesidades materiales dadas por la creación de riqueza verdadera. El dinero, miren, a ver, si fuese fácil sacar a la gente de la pobreza como ponerle en el bolsillo dinero, pues ¿por qué no creamos dinero sin límite y le ponemos a toda la gente dinero en el bolsillo en cantidad de, no sé, 10 millones de dólares y nos hacemos todos millonarios? ¿Qué pasa si mañana Estados Unidos imprime una brutalidad de dinero para que cada uno tenga 10 millones de dólares en su cuenta bancaria en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con ese dinero? Ya no sirve para nada, porque los precios se reconfiguran en función de la base monetaria. Perdió valor. ¿Qué pasa con el derecho cuando en lugar de restringir el ámbito a una cantidad de cosas razonables para dar libertad a la gente, libertades individuales, derecho a libertad religiosa, libertad educativa, derecho a la propiedad privada, a la vida, a los derechos políticos, poder votar y ser votado? ¿Qué pasa cuando empiezo a inventar una serie de derechos donde hasta incluso yo tengo derecho al sexo, por ejemplo? Eso existe, ¿eh? ¿Qué pasa con el derecho? Lo mismo que con el dinero. Pierde valor, pierde valor. El derecho está perdiendo valor porque lo han sobrecalentado. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Eso es el progresismo. Progresismo histórico, progresismo cultural, progresismo político y jurídico. ¿Estamos? Sirve al globalismo en los términos que acabo de resumir. Vamos al wokismo. No es exactamente lo mismo el wokismo. Son ideologías primas hermanas, pero no son lo mismo. Vamos a la próxima. Para entender el wokismo, yo iría a un libro muy interesante que no habla todavía en estos términos porque es de la década del 80, de un filósofo político llamado Kenneth Minogue. Un filósofo político que escribió un libro titulado La teoría pura de la ideología. Kenneth Minogue quería descubrir cuál era el núcleo, cuál era la médula, el ADN de las ideologías. Y llegó a la conclusión muy interesante de que las ideologías tienen en su núcleo una dialéctica opresor-oprimido. Las ideologías son el juego de las palabras en torno a una contraposición real o ficticia, no importa, entre opresores y oprimidos. Por ejemplo, la ideología del socialismo. ¿Quién es el opresor y quién es el oprimido? El opresor es el capitalista, el burgués, el rico. ¿Quién es el oprimido en el socialismo? El proletariado, el obrero o el pobre. La ideología nacional socialista está en la dialéctica de razas, la raza pura y la raza impura o inferior. La ideología feminista, hay una dialéctica de opresores y oprimidos, el hombre versus la mujer. La ideología de género, hay una dialéctica entre opresores y oprimidos, el
el heterosexual versus el LGBT, y así sucesivamente. La ideología ambientalista radical es una dialéctica entre el hombre como especie y la naturaleza como oprimida por ese hombre. En todas las ideologías políticas, dice Kenneth Minogue, encontramos un núcleo duro, un común denominador, que es esta forma pura de ideología. Opresores de un lado, oprimidos de otro. La ideología viene a salvar la situación de los oprimidos frente al destrato de los opresores. Vamos a la próxima. El wokeismo es el desquicio de esta dinámica. ¿Qué es el wokeismo? Es el desquicio de la presencia de opresores y oprimidos a lo largo de todas las relaciones sociales. Cuando yo a este virus, que es la interpretación de la vida humana en términos de opresor y oprimido, lo distribuyo en todos los tipos de existencias, en todos los tipos de conductas, en todos los tipos de colores, de creencias, de sexo, etc., ahí tengo wokeismo. He distribuido un conflicto perpetuo entre los hombres. El wokeismo tiene una diferencia entonces con las ideologías del siglo pasado. Las ideologías del siglo XX eran grandes relatos de liberación de clases, de liberación de raza o de superioridad de raza. Ahora son relatos más pequeñitos. Empiezan a buscar conflictos en cuestiones incluso más chiquitas que esas. Que si uno es gordo y el otro es flaco, por ejemplo. Que si la sociedad considera, porque ellos creen que la sociedad simplemente considera, que tal cuestión es atractiva y tal otro tipo de físico no es atractivo. Que si este se acuesta con aquel o con aquel otro, todos estos pequeños relatos van a ser explotados por los ideólogos del wokeismo y van a hacer pasar la política del ámbito de lo macro, o sea, de las relaciones del ciudadano con el Estado, que era el foco de la política en el siglo XX, XIX, XVIII, el foco de la política estaba en la relación del hombre con el Estado. Ahora el foco de la relación va a ser micro, va a ser el hombre consigo mismo, con su identidad y con lo que le rodea de una manera inmediata. La opresión va a estar en su iglesia, por ejemplo. La opresión va a estar en su familia. La opresión va a estar en los gustos sexuales. La opresión va a estar en lo que come. La opresión va a estar en lo que desea. La opresión va a estar en lo que viste. La opresión va a estar en su amigo, en su novia. La opresión va a estar en su profesor de la universidad, del colegio. La opresión le va a rodear. La política va a inundar su vida privada e incluso íntima. Ya no es una reflexión sobre la relación entre el Estado como aparato de dominación y el hombre como individuo, sino un problema de la existencia social misma, de la existencia del hombre con los otros y consigo mismo. Vamos a la próxima, por favor. Esto es una tabla que armé para poder entender este desquicio. Vamos a ver si la puedo explicar. Porque lo que hace el wokeismo es desquiciar las relaciones opresores y oprimidos y empieza a crear, con el discurso, con las palabras, relaciones de opresión por doquier. Acá tenemos una tabla de 4 columnas. En la primera columna tenemos la dimensión de la opresión. En la segunda columna tenemos el nombre del opresor. En la tercera columna tenemos el nombre del oprimido. Y en la cuarta columna tenemos el sistema de opresión, el nombre del sistema de opresión. Así las cosas. La dimensión del sexo. ¿Quién es el opresor? El hombre. ¿Quién es el oprimido? La mujer. ¿Cómo se llama ese sistema de opresión? Patriarcado. ¿Les suenan estas palabras, no? Bien. La segunda dimensión, orientación de género. ¿Quién es el opresor? El heterosexual. ¿Quién es el oprimido? El homosexual. ¿Cómo se llama ese sistema de opresión según esta jerga? Heteronormatividad.
Los que vinieron ayer a la conferencia de globalismo recordarán que la CIDH hablaba en el inicio de su primer informe de 2015 sobre la heteronormatividad arraigada en nuestra región. Tercera dimensión, identidad de género. ¿Quién es el opresor? El cisgénero. ¿Quién es el cisgénero? Es la persona que se identifica con su cuerpo biológico. En esta jerga, insisto, es la jerga woke. ¿Quién es el oprimido? El transgénero. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Cisnormatividad. También lo veíamos en boca de la CIDH el día de ayer. Cuarta dimensión, la raza. ¿Quién es el opresor? El blanco. ¿Quién es el oprimido? El negro. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Racismo. Quinta dimensión, el ingreso económico. ¿Quién es el opresor? El rico, el oprimido, el pobre. ¿Cómo se llama el sistema de dominación? Neoliberalismo o, más simplemente, capitalismo. Sexto, logros personales. ¿Quién es el opresor? El exitoso. El exitoso. ¿Quién es el oprimido? Pues el fracasado. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Porque esto no tiene ya que ver con el mérito, sino que es la sociedad que ha creado este sistema. Se llama meritocratismo o privilegios. Asumí tus privilegios. Vos no tenés mérito en nada. Es un sistema que te ha hecho creer que el mérito realmente existía. Si vos has llegado a donde estás, no es por nada de lo que vos hayas hecho, es porque sos un privilegiado respecto de otras personas que han fracasado. Ese es el discurso. Otra dimensión, religión. ¿Quiénes son los opresores? Los cristianos. ¿Quiénes son los oprimidos? Todos los demás. Todos. O sea, desde el ateo, al agnóstico, al islam, al musulmán, todos. El budista, todos. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Fundamentalismo religioso. Claro, siempre somos nosotros los fundamentalistas. Los que creen en los horóscopos y que los astros le han enviado una energía determinada para ganar la lotería el día de hoy, no son fundamentalistas, sino que son personas de razón. Próxima dimensión, la nacionalidad. El ciudadano nacional es el opresor. ¿Quién es el oprimido? El inmigrante. ¿Y cómo se llama ese sistema de opresión? Xenofobia. Esto está muy fuerte hoy en España y en los Estados Unidos. Próxima dimensión, la etnia. El opresor es el que tiene ascendencia europea. El oprimido es lo que hoy llaman o indígena o más bien pueblo originario. ¿Cómo se llama el sistema de opresión? Neocolonialismo. Próxima dimensión, esto se va poniendo más curioso, más raro. El peso corporal. El opresor es el flaco. El oprimido es el gordo. Y el sistema de opresión se llama gordofobia. Miren, no es una broma, ¿eh? Ojalá fuese una broma. Hoy, en distintas universidades, ya hay departamentos y revistas de los que llaman Fat Studies. Los Fat Studies, los estudios de la gordura, donde parten de esta idea, de la idea de que el flaco es un opresor respecto del gordo porque le ha hecho creer que eso constituía un problema para su salud, etcétera, etcétera, y que debía ponerse a régimen. Bien. Dimensión. Apariencia física. El bien parecido es opresor respecto del que es feo. Y el sistema de opresión se llama belleza hegemónica. Miren lo que es, por ejemplo, hoy los certámenes de belleza. Incluso ponen a travestis, ponen a transexuales ahí que a veces hasta se les olvida de afeitarse. Y es una cosa realmente espantosa. Es decir, uno directamente que podría decir, bueno, mujeres bellas. No. Es hombres disfrazados. Dimensión, edad, la edad. El opresor es el adulto y el oprimido es el menor.
¿Cómo se llama el sistema de opresión? Adultocentrismo. Eso ha llevado, por ejemplo, a la idea de derechos sexuales de los niños. La idea de que el niño tiene vedado a la dimensión de la sexualidad hasta determinada edad, vendría a ser un artilugio, una opresión del sistema adultocéntrico. Capacidades físicas. El opresor es el que no tiene una discapacidad. El que está oprimido es la persona que lamentablemente sufre de una discapacidad. A esto también le han puesto nombre. El sistema de opresión se llamaría capacitismo físico. O sea, el problema de andar en silla de ruedas no sería inherente a que lamentablemente no podés hacer uso de tus piernas, sino que la sociedad ha generado un sistema para que estés oprimido en ella en tanto y en cuanto no puedes usar tus piernas. Capacidades mentales también han entrado en juego ya. ¿Quién es el opresor? El que no tiene ninguna discapacidad mental. ¿Quién es el oprimido? El que lamentablemente sufre de problemas mentales. A esto le han llamado capacitismo psiquiátrico. Esto en realidad tiene larga data, viene desde la década del 70 del siglo pasado. La psiquiatría sería una dominación epistémica por parte de aquellos que quieren maltratar a otras personas diversas que les llaman locos, pero en realidad no serían locos, sino que serían personas que simplemente ven la vida de otra forma y los que no serían locos les oprimen con el lenguaje psiquiátrico. Esta es la idea de esa doctrina. Por último, claro, nos tiene que aparecer la dimensión de la especie. La especie. ¿Quién es el opresor? El ser humano, en general, todos, seres humanos. ¿Quién es el oprimido? El animal o la tierra, podríamos decir, el animal o la tierra. ¿Y el sistema de opresión cómo se llama? Especismo. ¿Han escuchado ustedes sobre la militancia antiespecista? El antiespecismo hoy ya es una militancia woke que está regada por todos lados, donde los militantes salen a decir, miren, la vida del hombre vale tanto como la vida de la lombriz. Por lo tanto, nosotros no valemos nada realmente. Esa es la idea de fondo. Nosotros no tenemos ningún valor ontológico especial. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, a ver, atrás. Quiero hacer un último ejercicio con lo que está acá. ¿Quién sería el opresor absoluto? Porque la opresión sería entonces un continuo. La opresión sería una cuestión de ir sumando y restando estas cosas. Esto es wokismo puro y duro. La opresión sería la idea de sumar y restar estas variables. El opresor absoluto sería, vamos a hacer este ejercicio que es interesante, un hombre que sea heterosexual, que sea cisgénero, blanco, rico, exitoso, cristiano, nacional del país en el que vive, de ascendencia europea, flaco, bien parecido, adulto, sin discapacidades físicas, sin discapacidades mentales y que además es un ser humano. Este sería la reencarnación de Hitler. Hitler. Ahora, a ver, bueno, yo quiero hacerlo conmigo. A ver, hombre, bueno, soy un opresor. Heterosexual, cisgénero, ya llevo 3 en contra. Blanco, 4 en contra. Soy pobre, gracias a Dios soy pobre. Así que acá digamos, todavía no lo puedo ver bien. Cristiano, nacional, ascendencia europea. Bueno, yo sería Mengele. Digamos así, estaría, salvo por lo de la plata y lo de bien parecido, el resto estaría del otro lado. Vamos a la próxima. Bien. A ver, características del wokismo. En toda esta ensalada, esto es una ensalada de opresores y oprimidos. Yo debo lanzar, ¿vieron cómo los cowboys lanzan el lazo y le agarran? Y uno dice, ¿cómo hizo? Le agarra el cuello a la vaca y se la tira. Bueno, yo tengo que lanzar un lazo y tengo que atrapar a todos estos tipos. Los tengo que atrapar con el mismo lazo. Esto es lo que se llama interseccionalidad. Debo hacer equivalentes las opresiones.
debo decir que la opresión es un espectro continuo. Ese espectro continuo se va llenando con todos estos tipos de sujetos políticos. La lucha de la mujer es la misma lucha del trans. La lucha del trans es la misma lucha de los negros. La lucha de los negros es la misma lucha de los pobres. La misma lucha de los pobres es la lucha de los inmigrantes ilegales. La lucha de los inmigrantes ilegales es la misma lucha de la Pachamama. La misma lucha de la Pachamama es la lucha de los gordos. Y así sucesivamente. El espectro es continuo. Ahí se trata de agarrar a todos estos grupúsculos de personas que están muy conflictuadas con la sociedad y consigo mismos porque han asumido el virus del wokismo y están dispuestos a servir políticamente a un proyecto. El wokismo depende de una sensación de superioridad moral. La idea del wokismo es que el oprimido es moralmente superior al opresor. Vamos a ver, por ejemplo, la idea de que el delincuente es víctima de la sociedad depende de la idea de que el delincuente es pobre. Dado que es pobre, le permitimos que delinca sin ejercer una pena sobre él. ¿Por qué? Porque es parte de los buenos. Cuando el hombre hace determinado acto, la pena que empezamos a ejercer sobre el hombre es mayor que sobre la mujer porque damos por sentado que la mujer es parte de los buenos y le disculpamos entonces cualquier tipo de maldad que la mujer haga. Han visto, por ejemplo, en redes sociales cómo hoy es muy divertido humillar hombres. Si ustedes cambian el sexo de la persona a la que se está humillando y ponen a una mujer, saltarían todos los dispositivos de las propias redes sociales, incluso a censurar esas publicaciones. Hoy mofarse de un hombre es muy fácil porque encontramos que es moralmente inferior respecto de la parte oprimida que sería la mujer. Por lo tanto, la política del wokismo es atrozmente moralista. La idea del despertar es un despertar a una verdad que antes estaba vedada. El gordo está siendo oprimido por el flaco. El indígena está siendo oprimido por el de ascendencia europea, como categoría general, no como hecho individual y particular. La idea es dividir al mundo en bandos y atravesarlos no solo por la reflexión política, sino por la reflexión moral. Estos son los buenos, estos son los malos. Ahora, lo curioso es que el wokismo produce exactamente lo que dice querer combatir. Produce sexismo. El wokismo es terriblemente sexista, se está fijando en los genitales de las personas todo el tiempo para llegar a conclusiones válidas. Se fijan hasta en los genitales de las personas para ver si votan a Kamala Harris o a Donald Trump. No sé si ustedes han visto esas encuestas de las calles donde les preguntan a los transeúntes, ¿y usted a quién va a votar? ¿A Kamala Harris? ¿Por qué va a votar a Kamala Harris? Porque es mujer y porque es negra. Bueno, pero eso no es un atributo político. Bueno, pero es mujer y es negra. O sea, son terriblemente sexistas, son terriblemente racistas. La raza reaparece como un criterio significativo de mi valoración y eso es racismo. Es valorar a las personas de acuerdo al color de la piel y no de acuerdo a lo que esas personas son. El wokismo es racismo puro y duro, solo que invertido. Ahora el bueno es el negro y el malo es el blanco, pero no deja de ser racismo. Es clasista. El rico es el malo, el pobre es el bueno. Acá Pedro Castillo ganó una elección, entre otras cosas, con un discurso clasista. Es etnocéntrico. La etnia vuelve a estar en el centro de la discusión. Fíjense, el nuevo Humala. ¿Cómo es el nombre? Autara, ¿cómo es? Antaura, bueno, nombre que no lo conocía hasta hace poco. Antaura Humala es
tremendamente etnocéntrico. Está apelando a los resentimientos étnicos. O sea, todo lo que dice combatimos el sexismo, el racismo, mentira, son racistas, son clasistas, son sexistas, son etnocéntricos, etc. Paradojas del wokeismo. Llama a oprimir a los opresores. Dice querer liberarte de la opresión de ese sistema, pero para liberarte de los sistemas de opresión que ellos mismos definen, tenés que hacer algo. Lo que tenés que hacer es oprimir a los opresores. La discriminación positiva de la que ya hemos hablado emerge de los discursos políticos del wokeismo. Hay equidad, dice, queremos buscar la equidad, pero no con igualdad ante la ley. Queremos diversidad, pero sin libertad de expresión. El wokeismo es una contradicción andante, es una paradoja permanente, pero cada vez se riega más y más por el mundo. Próxima, ya estamos cerrando. Además, el wokeismo es una forma de colectivismo. ¿Qué es el colectivismo? Es anular el valor de la persona individual para explicarla en función de la pertenencia a un grupo. Esta persona vale no por lo que es, sino porque pertenece a los que tienen piel oscura. Esta persona no vale por lo que es, sino porque pertenece a las personas que tienen vagina. Esta persona no vale por lo que es, sino porque se acuesta con personas del mismo sexo. Y así sucesivamente. La persona queda diluida en su valor intrínseco en una pertenencia colectiva. Lo que importa es su colectivo, no esa persona. El wokeismo, además, está constantemente mirando dos fenómenos. El de la sobrerepresentación y el de la infrarrepresentación. Está midiendo todo el tiempo cómo se distribuyen sus categorías de opresores y oprimidos en la sociedad, pero va seleccionando muy cuidadosamente los ejemplos que da. Por caso, va a decir, el hombre está sobrerepresentado en los puestos de decisión de las grandes compañías. Y entonces eso es síntoma de que la mujer es oprimida por el hombre. Pero va a ocultar muy calculadamente que el hombre al mismo tiempo está sobrerepresentado en los trabajos más duros, más peligrosos, más antihigiénicos y más mortales de nuestra civilización. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que están colgadas en andamios haciendo edificios? Claro, yo puedo decir, el hombre ocupa un lugar como grupo muy importante en la cúspide, pero todavía es más importante en la base. Todavía es más importante en la base. Incluso también con la infrarrepresentación. La infrarrepresentación es que no está presente, que es la contrapartida. Por ejemplo, los LGBT están infrarrepresentados en el Congreso Nacional. Esto es un síntoma de que los LGBT son oprimidos. Bueno, yo puedo decir exactamente lo mismo respecto de los mormones. Puedo decir exactamente lo mismo de los testigos de Jehová. Más aún, puedo decir exactamente lo mismo que los cristianos evangélicos. 17% del Perú profesa esta fe y sin embargo, cuando uno va a ver las instituciones políticas, no hay una paridad respecto de eso que ocurre en la sociedad. Con lo cual el wokeismo en realidad juega con estos datos para confundirles a ustedes. Ellos te van a mostrar un mundo bien recortadito, bien acomodadito a su discurso, ocultando unas cosas, poniendo luz sobre otras, para que vos te termines de convencer que realmente hay un mundo dividido en dos, opresores y oprimidos. De un lado están los buenos, del otro los malos. Característica 3 del wokeismo. Hay un empobrecimiento de la identidad. Tu identidad, que es un complejo compuesto por muchos elementos, la identidad está atravesada por muchísimos elementos, se reduce a una única característica, que es aquella que te coloca del lado del opresor o del oprimido. Si sos negro, debes votar a Kamala Harris. Esa es tu identidad. Joe Biden lo dijo en una entrevista de hace algunos años, que se la hizo un afroamericano. Dijo, si vos estás dudando entre votar entre mí y Donald Trump, es que vos no sos negro. Eso nunca se viralizó. No se viralizó porque lo protege la mass media, la prensa hegemónica.
pero está ahí para que lo busquen. ¿Qué le estaba diciendo Joe Biden a este afroamericano? Todo lo que vos sos es tu color de piel. Esa es tu identidad. Esta persona podría haber dicho, no, yo tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una familia, tengo creencias, tengo mi razón, tengo mi afiliación política, tengo mi Dios, tengo mi fe, tengo mis expectativas. No, vos sos un color de piel, vos sos un genital, vos sos un acto sexual, vos sos un peso corporal. Eso es lo que te define y eso además está atado a consecuencias políticas, que son las que yo, ideólogo del wokismo, voy a establecer cuáles son. Y por supuesto, esto te lleva al quiebre de la razón. Ya no uses tu razón. Tu razón está atada a esa característica que define tu identidad. Ya no podemos dialogar. El hombre no puede decir nada sobre el aborto porque no es mujer. Solo la mujer puede hablar del aborto porque es la que pare. ¿Les suena este ejemplo? ¿Esto qué significa? Que no compartimos una razón común, que no hay una unidad de razón, que somos casi especies distintas. No hay una realidad externa sobre la cual nuestras razones puedan debatir, sino que la vivencia particular determinada por la identidad empobrecida es la que habilita hablar en uno u otro sentido. Aniquilamos la razón, aniquilamos la identidad, aniquilamos el espacio común, colectivizamos la existencia. Eso hace el wokismo. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Miren, tengo ¿cuánto? 13 minutos. Ya nos vamos. Esto es muy importante, muy importante. La idea de la modernidad ha estado acompañada siempre con la idea de que Dios desaparecía del mundo. El hombre se volvió moderno cuando se olvidó de la fe y dispuso de todas sus energías a ser él el creador. Esta es la idea. Esta es la idea general de la filosofía de la modernidad. Hay un filósofo político que a mí me gusta muchísimo, se llama Eric Voegelin, que desafió esta visión y dijo más o menos así, ya lo voy a leer a él. Dijo, miren, nosotros creemos que hemos ocultado a Dios. En realidad, nosotros nos hemos creído dioses. No es que la religión ha salido del mundo, es que la religión dejó de mirar al cielo para mirar solamente a la tierra. Dice Voegelin, los seres humanos pueden dejar que los contenidos mundanos se desarrollen hasta borrar del horizonte los conceptos de mundo y Dios, pero lo que no pueden hacer es eliminar la problematicidad de su propia existencia. Esta continúa viva en el alma de cada individuo y cuando Dios queda eclipsado por el mundo, son los contenidos del mundo los que devienen dioses. Esta visión va a contrapelo de la idea de el hombre del siglo XXI no tiene una religión. ¿Cómo que no? Esta gente desesperada por sus horóscopos para que les digan qué buenos que son, qué lindos que son, que vienen tiempos de prosperidad. Las personas desesperadas por ideologías políticas para explicar su existencia y prometerles un paraíso en la tierra. El contenido de la religión dejó de apuntar al cielo y se desarrolló en forma de ideología. Filósofa política va a ser una de las tesis más maravillosas de Voegelin. Vamos a la próxima. Otra filósofa política que él escribió en el mismo sentido fue Hannah Arendt. Hannah Arendt, que estudió el totalitarismo en el siglo XX, decía lo siguiente, son plumas hermosas, miren esto. Nada distingue quizá tan radicalmente a las modernas masas de las de siglos anteriores, como la pérdida de la fe en un juicio final. Los peores han perdido su temor y los mejores han perdido su esperanza. Incapaces de vivir sin temor y sin esperanza, estas masas se sienten atraídas por cualquier esfuerzo que parezca prometer la fabricación humana del paraíso que ansiaban y del infierno que temían. De la misma manera que las características popularizadas de las sociedades sin clases de Marx tienen una ridícula semejanza con la edad mesiánica, así la realidad de los campos de concentración a nada se parecen tanto como a las imágenes medievales del infierno. Cuando nos quedamos sin Dios, lo único que pudimos hacer queriendo bajar el paraíso a la tierra fue traer el infierno a la tierra. Esa es la tesis de Hannah Arendt. Sí, somos muy avanzados, muy progresistas,
y quisimos bajar el paraíso a la tierra y lo que terminamos haciendo fueron campos de concentración en el siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? El wokismo es mucho más peligroso que nuestras ideologías del siglo XX. El wokismo ha desquiciado el nivel de la ideología para desparramarlo en todos los ámbitos de la existencia humana: familia, religión, nación, sexo, reproducción, iglesia, trabajo, peso corporal, color de piel, ascendencia, historia. Absolutamente todo ha quedado contenido en algo que puede ser mucho más peligroso de lo que ya hemos conocido. Vamos a la próxima, estamos dando cierre. El wokismo es una forma de religión política. El wokismo es una forma de religión política. Vamos a la próxima, por favor. El wokismo tiene su pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Es el de poseer características propias del bando de los opresores. Son características que habitualmente no se eligen. Yo no elegí ser blanco. Yo no elegí ser hombre. Y así sucesivamente. Próxima. Hay una redención. La redención que ofrece, que es una redención a medias porque en realidad es una religión sin perdón. El wokismo es una religión donde no existe la noción de perdón. Pero estás animado a deconstruirte, autohumillarte y finalmente adherirte a una militancia política en concreto. Próxima. Tiene rituales. Voy a mencionar dos. Check your privilege. Chequea tu privilegio, que es una especie de autoexamen, así como la confesión católica, por ejemplo, donde uno hace un autoexamen previo. Aquí tenés que hacer un autoexamen para determinar cuál de esas tablas te corresponde, cuál de esas entradas de la tabla te corresponde, en qué sentido sos un opresor y en qué sentido sos un oprimido. Y a continuación, así como por lo menos los católicos se confiesan frente a un sacerdote, en este caso hay que confesarse frente a la sociedad. Hay que decir el privilegio y name and shame, y avergonzarse de ello. Es un ritual, es un ritual. Solo que no es ante un Dios, sino ante un sistema ideológico. Vamos a la próxima. Ejemplo, un ejemplo real. Esto es desquiciante. Lo traje transcripto porque en realidad está en francés. Esto se ha dado en la Universidad de Evergreen y hay unos... está en inglés. Lo que pasa es que es de un documental que está en francés, que aquí tienen para verlo en YouTube, ahí está el link. Esto es algo que pasó realmente y pasa a diario en las universidades donde el wokismo se ha metido. Esto es un diálogo de profesores que ha sido filmado, insisto, lo pueden ver por YouTube. Es desquiciante. Miren esto, dice uno: yo tengo un montón de privilegios distintos. Los dos más presentes son, por ejemplo, que soy blanca y cisgénero. Esto están haciendo name and shame. Check your privilege. Otro responde: yo soy cisgénero, negra, mujer y hétero. Son profesores universitarios frente a un grupo de alumnos. Otro dice: yo soy una cisgénero, mujer heterosexual, soy inmigrante y obtener una green card, una residencia norteamericana, ha sido algo que me ha dado muchísimo privilegio. Claro, el punto de ser inmigrante ilegal. Cuando sos inmigrante legal ya estás en el bando de los opresores. Yo tengo un color de piel oscuro distinto al de las personas de poder, pero soy un hombre, soy heterosexual, soy cisgénero, altamente educado, mi educación particular es en matemáticas y física, dice otro. Esto es una confesión. Esto es una confesión de un catecismo religioso. Otro dice: de la lista de identidades por las cuales podría tener privilegios, yo podría marcarlas todas, con excepción de ser una mujer. Dice una profesora al borde de las lágrimas tras haber sido acosada por el estudiantado woke. Cuando entro a algún lugar, dice otro, no sé muy bien si es privilegio masculino, privilegio blanco, privilegio por sobreeducado o toda la lista. Capacitismo, edad. Yo podría ser celebrado por blanco, cisgénero, hombre heteronormativo, que está tratando de averiguar qué puede hacer con todas estas cartas de privilegios para seguir delante de forma respetuosa y significativa con respeto por la justicia social.
Se dan cuenta que es una religión sin perdón, porque ellos no pueden hacer nada realmente contra eso y lo saben. No pueden hacer nada con el hecho de que son blancos. A menos que hagan una especie de Michael Jackson al revés. A continuación toma la palabra Robin DiAngelo, una socióloga blanca especialista en estudios sobre la blanquitud. Sí, también hay ahora algo llamado estudios sobre la blanquitud. Y dice lo siguiente: es inevitable que yo tenga perspectivas y comportamientos racistas. ¿Por qué es inevitable que ella tenga comportamientos racistas? Porque es blanca. ¿Se dan cuenta cómo la identidad está empobrecida? Esa persona es racista solo por ser blanca. Solo el grupo dominante puede ser racista, sexista, clasista. Solo la gente blanca puede ser racista. No es posible evitar ser socializado en un punto de vista racista si eres blanco. No es posible. Lo recibimos 24/7 y la única forma de resistirlo es viéndolo. O sea, despertando, siendo woke. Esto es una universidad, queridos amigos, una universidad importante del siglo XXI donde este virus ha ingresado al cuerpo docente, que ha hecho este ritual en vivo y en directo y ha sido filmado y ustedes lo pueden ver por internet. Vamos a la próxima. 3 minutos más. El wokismo como religión tiene herejías. Hay herejías, hay herejes. ¿Cuáles son los pronunciamientos más heréticos? Heréticos se dice, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los pronunciamientos más heréticos? Los siguientes. El patriarcado no existe. La autopercepción no define la identidad sexual. La familia verdaderamente diversa es la que se compone de un hombre, una mujer e hijos. Esta familia es además la única que permite la sostenibilidad de una nación porque es la única que reproduce vida. El lenguaje inclusivo no incluye. Las políticas de afirmación racial son políticas racistas. Todas las vidas importan en vez de All Lives Matter. La discriminación positiva destruye la igualdad ante la ley. La inmigración descontrolada pone en peligro a la nación. El capitalismo ha sacado de la pobreza a miles de millones de seres humanos, más que cualquier otro sistema económico. La obesidad es un problema para la salud. Podemos cuestionar que el cambio climático sea antropogénico. La especie humana es ontológicamente superior a cualquier otra especie sobre la Tierra. Cuando uno diga algo de esto en una universidad woke, ya sabe dónde está la puerta de salida. Se ha convertido en un hereje. Es lo mismo que entrar en una iglesia y decir Dios no existe. Es lo mismo. ¿Ustedes creían que esta gente no tenía religión y que eran ateos? No, es que han desplazado la necesidad espiritual, humana, natural, del campo de lo sobrenatural al campo de lo intrahumano. Vamos a la próxima. Vamos a ir cerrando. Un minuto. Miren, no, es que lo tengo ahí. 2 minutos son. Ya cierro. Miren, este es un psicólogo norteamericano muy interesante porque es una persona que viene de una familia muy pobre, y que empezó a estudiar estas cuestiones de wokeismo en los Estados Unidos. La pregunta que yo me hago, es ¿por qué tiene tanto éxito el wokeismo en los sectores acomodados? Esto no es una ideología del pueblo, no es una ideología de las masas, no es una ideología de los pobres, es una ideología de los que van al campus universitarios pagados por mamá y papá. ¿Qué dice este psicólogo que quiero trabajar para cerrar con esto? Vamos a leerlo. El privilegio de los blancos es la creencia de lujo que me llevó más tiempo comprender, porque crecí rodeado de muchos blancos pobres. Los graduados universitarios blancos adinerados parecen ser los más entusiastas con la idea del privilegio blanco, pero son los que tienen menos probabilidades de incurrir en costos por promover esa creencia. Más bien elevan su posición social al hablar de sus privilegios. Cuando se implementen políticas para combatir el privilegio de los blancos, no serán los graduados de Yale los perjudicados. Los blancos pobres serán los más afectados. Esto me pareció notable por un concepto, sobre todo, que es el de creencias de lujo.
Hay creencias que en el siglo XXI le sirven al individuo para elevar su estatus frente al grupo que le rodea. Hasta hace poco tiempo, las clases acomodadas necesitaban distinguirse socialmente del resto de las clases con arreglo a los bienes que utilizaban. Antes uno se podía distinguir verdaderamente con determinados atuendos, con pelucas empolvadas, con determinadas alhajas y joyas. Hoy eso, amigos, se ha democratizado por el sistema capitalista, no por la revolución comunista, y la realidad es que es muy difícil hoy distinguir a las personas por los bienes materiales que tienen, salvo por los automóviles, pero hasta ahí no más. Miren, yo tengo el mismo teléfono que Bill Gates. Yo tengo el mismo teléfono que Bill Gates. Quizás este traje no es un traje de, vamos a decir, $10.000, pero se ve como bastante similar a uno que puede costar $10.000. Y me costó $100 en Zara. En España, que es más barato que en el resto de en América, ¿no? Es muy difícil distinguir hoy a las personas por los bienes que poseen y que exhiben. Por eso, la distinción social se está desplazando al mundo de los símbolos inmateriales, de las ideas. Y se ha generado un proceso muy espantoso, que es que el wokismo está distinguiendo a las clases altas. El wokismo es el signo que tienen las clases altas, sobre todo en los Estados Unidos, la gente que va a los campus universitarios, de mostrar que pertenecen a un sector social específico. Es un postureo, es una pose. Pero es una pose que perjudica a quienes dice defender. Acá hay una idea brillante que es, cuando estas políticas contra los blancos se apliquen, los más perjudicados no serán los blancos de Yale, serán los blancos pobres. De la misma forma, expandir la ideología de género quizás no le afecte tanto al hijo confundido de un rico. ¿Sabes a quién le va a afectar? Al pobre. El travesti rico es la sensación del campus universitario. El travesti pobre es prostituta. Y ellos le metieron el virus. El aborto, las drogas, legalicemos las drogas. ¿A quién va a afectar eso? Le va a afectar a los que realmente están desventajados en la sociedad, no a los que los están promoviendo para posar de progres, de avanzada. Esto es, desfinanciemos a la policía, dicen en Yale, en Harvard. Quitémosles dinero a la policía, que son opresores. ¿A quién pensás que le va a afectar? ¿Al que vive en un barrio cerrado con guardia privada? ¿O que le va a afectar a los que viven en barrios pobres, rodeados de narcotraficantes y de criminales? Esto es un atentado contra las personas que más protección necesitan. No es un despertar para ayudar a los oprimidos de esta vida. Es una estrategia de las clases acomodadas de universidades para posar de justicia social. Próxima, por favor. Cierro con esto. ¿Por qué el wokismo sirve al globalismo? Porque multiplica los conflictos intranacionales. La nación se ve abarrotada de conflictos. Todas sus relaciones sociales se han desquiciado. Familia, iglesia, trabajo, empresa, la persona consigo misma. El conflicto político se desplaza de lo político a lo cultural. Ya no reflexionamos sobre nuestra relación política con el Estado o con incluso los organismos internacionales. Reflexionamos de nuestra relación política con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestro hermano, con el sacerdote, con el pastor. La política se mete en el cuerpo social como forma de cultura. Este cáncer se introduce en todas las relaciones y grupos sociales. El culto a la minoría deslegitima la soberanía nacional. Nuestra democracia se basa en la idea de que las mayorías gobiernan. El wokismo se basa en la idea de que las minorías gobiernan. Están minando nuestro sistema político fundamental para darle poder a una élite que es la que maneja los hilos de este desquicio ideológico. Vamos a la próxima. Y así vamos a concluir. Les invito a leer el nuevo libro, Globalismo, que va a estar saliendo el 15 de octubre, pero ya se encuentra en preventa en el Perú en ese código QR. Espero que esta conferencia, con estos conceptos que yo sé que son nuevos, complicados,
difíciles les haya servido porque, queridos amigos, este es el mundo que tenemos, este es el mundo que tenemos que enfrentar y en mi última conferencia de esta jornada vamos a poner manos a la obra a ello. ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto? Muchas gracias.